Saludos a todos, mi nombre es Noliris Salgarín Rosado, maestra bibliotecaria. Cada año, durante el mes de septiembre, se hacen actividades para tomar conciencia sobre los terremotos. Es por eso que hoy les voy a estar hablando sobre lo que es un terremoto, sus causas, sus componentes, cómo se predicen, cuál es la manera de determinar su tamaño, sus efectos y qué hacer antes y después de un terremoto. Voy a hablarles un poco, además, sobre los terremotos más impactantes que han ocurrido en Puerto Rico a través de los años y sobre cuál es el plan de desalojo de nuestra escuela. Así que, comencemos. Los terremotos, un video más para Bibliotequeando. Esa palabra color anaranjado que ven en pantalla está en latín. De ella proviene la palabra terremoto. Mejor ni la leo porque no sé latín. Lo que sí sé es que el vocablo es la unión de dos palabras. Terra, que significa tierra, y motus, que quiere decir movimiento. Por lo que se puede concluir que terremoto significa movimiento de la tierra. Así que en algunas partes de la superficie de la Tierra hay dos bloques rígidos de roca separados por una especie de grieta que se conoce como falla. Cuando estos dos bloques se mueven de manera rápida y repentina, ocurre lo que conocemos como terremoto. El punto donde ocurre el primer movimiento se llama hipocentro y es ese punto de ubicación que los científicos registran con su latitud, longitud y profundidad. Por otra parte, a diferencia de los científicos que toman más en cuenta el hipocentro, los medios de comunicación informan a las personas la latitud y la longitud de lo que se conoce como epicentro. El epicentro es el punto en la superficie de la Tierra que está directamente sobre el hipocentro. De esta manera, las personas que no siempre tienen un conocimiento científico pueden entender mejor dónde fue que ocurrió el terremoto. Para saber qué causa un terremoto, es importante conocer la estructura interna de la Tierra y lo que allí ocurre. En forma general, el interior del planeta Tierra se divide en el núcleo, el manto y la corteza terrestre, así como se ve en la ilustración. Las placas tectónicas son los enormes pedazos de la corteza que se encuentran en la parte de arriba del manto. Estos pedazos de corteza se encajan como un rompecabezas para cubrir la superficie de la Tierra. Las placas tectónicas no se están quietas. Las mismas se mueven lentamente en diferentes direcciones y a distintas velocidades. Existen 12 placas grandes y varias pequeñas. Los terremotos ocurren cuando estas placas tectónicas se mueven debido a los cambios de temperatura y densidad dentro de la Tierra. La parte baja del manto sube porque está más caliente y liviana, y la parte superior del manto baja porque está fría y pesada. Este movimiento dentro de la Tierra ocurre todo el tiempo, por lo que hay terremotos constantemente, pero no todos los sentimos o impactan grandemente la superficie de la Tierra. Como dije hace rato, las placas tectónicas se mueven lentamente en diversas direcciones. Los bordes de las placas se pueden mover uno contra otro, uno al lado del otro o uno para el lado opuesto del otro. Cada uno de esos tipos de movimiento tiene su nombre particular. Cuando este movimiento ocurre de manera rápida y súbita, entonces es que puede causar grandes daños o transformaciones en la superficie de la Tierra. Es cuando nos damos cuenta de que la Tierra se mueve y es cuando los sentimos y tenemos que saber cómo actuar para salvar nuestras vidas. Este movimiento que ocurre en los bordes de la falla o bloques de tierra rígida durante un terremoto libera energía y genera lo que se conoce como ondas sísmicas. Estas ondas se alejan del hipocentro en todas las direcciones y son utilizadas para poder localizar y medir la magnitud del terremoto. Existen dos tipos generales de ondas sísmicas. Las ondas de cuerpo, que son las ondas que tienen la capacidad de viajar a través de la Tierra, y las ondas de superficie, que son las que el movimiento está restringido a la parte cercana de la superficie de la Tierra.
Las ondas de superficie son más grandes en amplitud, o sea, en cantidad de desplazamiento en la Tierra, que las ondas de cuerpo en un terremoto, por lo que gran parte del movimiento y el daño de las estructuras del terremoto es causado por este tipo de ondas. Hay dos tipos de ondas de cuerpo, las ondas P y las ondas S. Las ondas P o primarias son ondas de comprensión, o sea, estas ondas viajan a través de la Tierra y comprimen, o sea, como que aprietan y extienden la materia alternadamente. Las ondas S o secundarias son ondas oscilatorias que cambian la forma del material que las transmite, como ves, como un tipo de S, ¿verdad? Va arriba hacia abajo, arriba hacia abajo. Las ondas de superficie también son de dos tipos, las que se conocen como ondas Love o las que se conocen como ondas Rayleigh. Las ondas Love son ondas superficiales con movimiento horizontal y transversal a la dirección a la que viaja la onda. Las ondas Rayleigh son ondas de superficie que causan que la Tierra se mueva en forma elíptica, ¿ve? Como en forma circular, sin movimiento transversal o perpendicular. En las fotos, ¿verdad? En la ilustración se puede ver mejor el movimiento señalado mediante flechas amarillas. Luego que ocurre un terremoto, suelen ocurrir lo que se conoce como réplicas. Son terremotos de menor magnitud que el terremoto original y ocurre dentro de la misma región. Las réplicas pueden continuar ocurriendo durante semanas, meses y hasta años. Por otro lado, tenemos lo que se conoce como enjambres, que son muchos eventos sísmicos que ocurren en la misma área con las mismas características, o sea, tienen magnitudes similares y ocurren en un periodo de tiempo determinado. Pero, ¿se pueden predecir los terremotos? Hasta el momento no se pueden indicar exactamente, o sea, predecir cuándo va a ocurrir un terremoto. Así que hay que estar preparados para poder enfrentarlo en cualquier momento que este ocurra. Los científicos hacen estudios y análisis de datos para tratar de pronosticar bajo qué condiciones climáticas podrían ocurrir los mismos de acuerdo a los terremotos que han sucedido anteriormente. Pero hasta el momento no pueden fijar una fecha, lugar o una magnitud exacta. Para medir el tamaño de un terremoto, los científicos utilizan medidas cualitativas y cuantitativas. Las medidas cualitativas son aquellas en las cuales no necesitan instrumentos para conocer la intensidad del terremoto. La escala que se utiliza es la que se conoce como Mercalli modificada o MM. Esta escala fue preparada por Roxy de Italia y Forel de Suiza en la década de 1880. La escala utiliza experiencias humanas para determinar el nivel de movimiento experimentado durante un terremoto. Es decir, entrevistan a las personas para saber dónde las personas lo sintieron, cuándo lo sintieron, cuán fuerte lo sintieron. Por otro lado, están las medidas cuantitativas que requieren de instrumentos para poder medir, en este caso, la magnitud de un terremoto. Se conoce como magnitud de momento MW a esta medida cuantitativa y tiene una fórmula, la que se ve en pantalla, así que mediante esta fórmula se puede calcular esa magnitud. Fue introducida en 1979 por Hanks y Kanamori y mide la distancia del movimiento a lo largo de una falla y el área de la falla. Los científicos solían utilizar la escala de Richter para medir la magnitud de un terremoto. Sin embargo, ya no la utilizan porque ya encontraron otros medios más precisos para poder
determinar ese tamaño. Como se estuvo utilizando por mucho tiempo, las personas ya conocen más o menos este tipo de escala y por eso los medios de comunicación son los que utilizan la escala Richter para dar a conocer a las personas la magnitud de un terremoto. Esta escala mide el sismo por su tamaño, de acuerdo a la energía que libera el terremoto, y fue ideada por el japonés Boyati en 1931. El norteamericano Charles Richter la desarrolló en California. Cuando en los medios de comunicación se dice que el terremoto fue de menos de 3.5 en la escala de Richter, generalmente no se siente, así que este temblor no es registrado. Si dicen que fue de 3.5 a 5.4, este tipo de terremoto se siente, pero solo causa daños menores. Un terremoto de 5.5 a 6 en la escala de Richter ocasiona daños ligeros a edificios. Luego le sigue el de 6.1 a 6.9 en esa escala y este puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas. Por otro lado, uno de 7 a 7.9 es un terremoto mayor que causa graves daños y uno de 8 o mayor es un gran terremoto donde se destruyen totalmente comunidades cercanas. Pero, ¿cuáles son los efectos secundarios de un terremoto? Primero tenemos la amplificación. En la amplificación, las ondas sísmicas viajan por una superficie sólida y se extienden fácilmente en una zona menos sólida. Y esto lleva a que las estructuras colapsen hacia abajo. Por otro lado, tenemos la licuación o licuefacción. En esta, el nivel de agua subterránea sube y provoca que las estructuras colapsen hacia uno de los lados, debido a que la superficie se pone blandita. Otro efecto secundario de los terremotos son los deslizamientos. Los deslizamientos son movimientos repentinos de los materiales terrestres que caen por la ocurrencia de inestabilidad en el suelo. Y tenemos los tsunamis que ocurren cuando el terremoto se origina en una falla que se encuentra en el fondo del océano. Y esto genera una serie de olas grandes que penetran adentro de la Tierra. Tanto la amplificación, la licuación, los deslizamientos y los tsunamis pueden hacer que las personas mueran, ya sea, ¿verdad? Porque son arrastradas por las olas, porque los edificios se caen, porque la tierra se abre, ¿verdad? Porque le cae alguna estructura encima. Todos estos efectos pueden hacer que se pierdan vidas de millones de personas y de organismos que viven en la tierra y en los océanos. Puerto Rico, como se muestra en la ilustración, se encuentra localizado entre las placas de Norteamérica y la del Caribe. Estas dos placas chocan en forma de ángulo. Los terremotos en Puerto Rico se concentran en las 8 zonas que se presentan en este mapa. Estas son la trinchera de Puerto Rico, las fallas dependientes norte y sur de Puerto Rico, noreste en la zona del Sombrero, en el oeste en el Cañón de la Mona, en el pasaje de la Mona, al este en las depresiones de las Islas Vírgenes y Anegadas, depresión de Muertos al sur y en el suroeste de Puerto Rico. En Puerto Rico, desde 1670 hasta el día de hoy, han ocurrido 5 terremotos significativos. En agosto 15 de 1670 hubo un terremoto que causó daños en San Germán y San Juan. En mayo 2 de 1787 ocurrió el terremoto de mayor magnitud en la historia de Puerto Rico, con una magnitud estimada de 8.0 en algún lugar de la trinchera de Puerto Rico. El terremoto se sintió en toda la isla y se reportaron daños. Paredes agrietadas de la
Iglesia Guadalupe en Ponce, derrumbes de varias estructuras en la isleta de San Juan, destrucción de la Catedral de Arecibo y de las ermitas del Rosario y la Concepción, daños en las iglesias en Bayamón, Tuabaja y Mayagüez, y daños considerables a los castillos San Felipe del Morro y San Cristóbal en el Viejo San Juan. Tenemos luego el terremoto ocurrido en noviembre 18 de 1867 a las 2:50 de la tarde. El epicentro de este terremoto fue localizado entre San Tomás y Santa Cruz, en las Islas Vírgenes, con una magnitud de 7.3. En Puerto Rico los efectos más severos fueron en la parte oriental. Un fuerte tsunami fue observado para este terremoto a lo largo de las costas del este y sur de Puerto Rico. El tsunami penetró casi 150 metros, o sea 500 pies en las partes bajas de la costa de Yabucoa. Hubo más de 500 réplicas durante un periodo de más de 6 a 7 meses. En octubre 11 de 1918 a las 10:14 de la mañana, hubo un terremoto que el epicentro estuvo localizado a unos 35 kilómetros al noroeste de Aguadilla, Puerto Rico, en el cañón de Mona. La magnitud estimada fue de 7.3. Este terremoto generó un tsunami de 12 pies en Aguadilla. 32 personas murieron ahogadas. 5 pies en Mayagüez, incluyendo las 40 víctimas del maremoto. En Mayagüez, 116 personas murieron a causa del terremoto. Las pérdidas por daños a la propiedad se estimaron en más de $4 millones. El más reciente de los terremotos de impacto ocurrió en enero 7 del 2020 a eso de las 4:24 de la mañana. Se le conoce como el terremoto de Guayanilla. El epicentro ocurrió en el mar a 7.4 kilómetros al sur de Yauco. Ocurrieron una serie de terremotos antes y después del mismo, y todo comenzó con el terremoto del 24 de diciembre de 2019 de magnitud 4.7. A consecuencia de este terremoto, todo Puerto Rico se quedó sin energía eléctrica. Murieron 3 personas. La Catedral de Ponce sufrió daño. Más de 300 casas colapsaron en los pueblos de Yauco, Guánica y Guayanilla. Una iglesia colapsó en Guayanilla, más de 5 escuelas colapsaron y los estudiantes comenzaron el nuevo semestre escolar tarde o estudiando al aire libre. Aquí en pantalla algunas fotos del terremoto del 7 de enero del 2020. Antes de un terremoto hay que prepararse. Para ello vamos a dar los siguientes consejos. Prepare un plan de emergencia y revíselo constantemente. Practique cómo protegerse. Participe en los simulacros. Examine su entorno. Piense siempre dónde y cómo se protegerá en caso de un terremoto en el lugar donde se encuentra. Esto es tener conciencia sísmica. Prepare y mantenga sus provisiones, o sea, la mochila de emergencia. Sepa el nombre, dirección y teléfono de sus encargados. La mochila de emergencia debe incluir lo siguiente: artículos de primeros auxilios, alimentos no perecederos, o sea, alimentos que no se dañen rápidamente, agua, radio, linterna, medicamentos, baterías y cargadores, artículos de higiene personal, ropa y frisas, dinero en efectivo, documentos personales y un pito. El día que ocurre un terremoto puede estar lloviendo o puede caer algo que esté mojado sobre nuestra mochila. Así que yo les recomiendo que todo lo que se pueda dañar con agua o la ropa debe estar envuelta en bolsas plásticas o mejor aún en dry bags, que son bolsos especialmente diseñados para que no entre agua dentro de ellos. También siempre lleve un pito consigo, que suene muy alto y que se pueda usar si se moja, o sea que no debe tener corcho dentro porque ese corcho se puede expandir y evitar que uno pueda silbar. Este pito no debe estar colgado en su cuello porque usted no sabe si
si puede quedar encajado en algo y le pueda causar la muerte. Así que mejor colóquelo amarrado al lado de su ropa, ¿verdad? Al lado derecho o izquierdo de su camisa, de manera que si usted necesita silbar, pueda virar su cabeza al lado donde está el pito y realizarlo. Usted no sabe si tenga las manos disponibles para poder agarrar el pito, por eso es necesario que esté así de cerca de su rostro. Durante el terremoto, siga estos 3 pasos que se presentan en la ilustración. Agáchate, cúbrete y sujétate. Agáchate, cúbrete y sujétate. Mantenga la calma y no corra. Siga el plan trazado. Si está en el salón de clases, siga las instrucciones del maestro. Si está fuera del salón, busque dónde protegerse, lejos de edificios, árboles, ventanas y cables. Si no hay un lugar donde cubrirse, debe colocarse en posición fetal y protegerse la cabeza con los brazos. Las personas en sillas de rueda deben aplicar el freno y cubrirse con artículos blandos o con sus propios brazos. Espere a que termine la sacudida para tomar las decisiones. Salir de la estructura y o buscar altura lejos de la costa en caso de alerta de tsunami. No corra nunca. Después de un terremoto, haga lo siguiente. Siga el plan trazado, manténgase informado. Si está en el salón de clases, siga las instrucciones de desalojo del maestro. No vuelva a entrar a la escuela ni vuelva a su casa. No haga llamadas innecesarias. Aléjese del mar. Cierre de inmediato las líneas de gas y eléctrica, al igual que los conductos de agua. Tener su mochila a mano. Ahora voy a explicarte cuál es el plan de desalojo de nuestra escuela. El desalojo debe ocurrir tan pronto deje de haber movimiento en el edificio causado por el terremoto. La primera meta del plan de desalojo es llegar al estacionamiento de la facultad que está al lado del plantel y que está señalado en la ilustración con un círculo rojo. No todos van a salir por el mismo lugar, así que presten atención. Comienza explicando el plan de desalojo para las personas que se encuentren en el primer nivel del plantel escolar luego de que se calme el terremoto. Los que se encuentren luego de pasar el terremoto por el área donde están los salones de biología, química, salud, teatro, historia 12 y comedor escolar tienen que tomar el pasillo por donde se encuentran todos estos salones y, una vez pasan el salón de historia o el comedor escolar, tienen que doblar hacia la izquierda para llegar a la entrada principal y al estacionamiento de la facultad, según se aprecia por la flecha violeta. No deben pasar por el área de la cocina del comedor o el almacén, presentados en color rojo, dado que allí se encuentran los tanques de gas que pueden explotar o prender en fuego. Los que se encuentren ya por esa área de la cocina o el almacén deben dirigirse directamente hacia el estacionamiento de facultad. Los empleados del comedor escolar deben asegurar que el gas y las estufas estén apagadas para evitar cualquier accidente posterior. Las personas que se encuentren por el área marcada en verde en la ilustración, que incluye el pasillo donde está ubicado el almacén y el salón de terapia, el salón de ciencias ambientales, el salón de exploración ocupacional, el salón de STEM y el almacén, van a salir por ese pasillo que está frente a los salones de exploración ocupacional y STEM hasta el estacionamiento de facultad, según señala la flecha violeta. Por esa salida, además, van a estar evacuando algunos de los grupos de personas que se encuentran en el segundo nivel, cuyo plan de desalojo se va a especificar más adelante. Las personas que se encuentren por los salones de Matemáticas 1011, Historia 1011, baños de ese pasillo y Educación Física van a desalojar por el pasillo que se encuentra entre el Salón de Educación Física y los baños hasta llegar directamente al estacionamiento de la facultad.
Las personas que se encuentren por los salones de Español 1011, Tecnología, Almacén, el otro salón Recurso y Autismo van a desalojar por la entrada del estacionamiento de Facultad, así como muestran las flechas violetas. Por esa salida además van a desalojar otras personas que se encuentran en el segundo nivel, que se va a explicar más adelante. Las personas que se encuentren en la oficina o en la biblioteca saldrán por la entrada principal hacia el estacionamiento de la facultad, así como muestran las flechas violetas. Por otro lado, las personas que se encuentren por la cancha saldrán directamente al estacionamiento de facultad, como se refleja en las flechas violetas. Ahora procedo a describir el plan de desalojo del segundo nivel. Comienzo por los que se encuentran por los salones del fondo: Español 11, Inglés 1011, Historia de Estados Unidos 11 y Español 9. Estas personas van a bajar la escalera del final del pasillo y van a salir por el pasillo que está frente a los salones de exploración ocupacional y STEM hasta el estacionamiento de facultad, junto a las demás personas que estaban en el primer piso y a las cuales les corresponde también esta salida de desalojo. La ruta que deben seguir para bajar es la que indican las flechas violetas. Los que se encuentren por los salones de Inglés 11, Historia Mundial 9, Inglés 9 y Matemáticas 9 van a desalojar por la rampa de impedidos hasta el estacionamiento de la facultad, como indica la flecha violeta. Por último, las personas que se encuentren luego de finalizar el terremoto en los salones de Física, Matemáticas 11, Español 12, Inglés 12 y Matemáticas 12 van a desalojar bajando por la escalera que está frente al salón de Español 12 y que lleva al pasillo del primer piso, que está entre la biblioteca y el salón de autismo, conocido como la entrada de la facultad, que es una salida en común con otros grupos de personas que se encontraban en el primer piso. Esto les llevará directamente al estacionamiento de la facultad. Las flechas en violeta indican la ruta para bajar al primer piso. Luego de llegar hasta el estacionamiento de facultad, las personas se van a dirigir con cuidado hasta el área verde que se encuentra al lado de la piscina de Arrebica. Para esto tienen que salir del estacionamiento, pasar frente a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera y a la entrada del supermercado Econo. Una vez allí, se van a encaminar al área específica acordada por su grupo dentro del área verde, donde la maestra o los encargados de cada grupo verificarán con un listado las personas que lograron llegar. De esa manera se sabrá quiénes no están y se procederá a comunicar esa información a las autoridades pertinentes. Nadie debe volver al plantel. Es importante recalcar, para finalizar este video, que la información aquí presentada se obtuvo principalmente de las páginas del Ecoexploratorio, Museo de Ciencias en Puerto Rico, y de la Red Sísmica de Puerto Rico. Muchas gracias, espero que hayan aprendido.